Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por cada familia aquí representada, Señor, por cada hogar aquí representado. Señor, oramos por las familias de la iglesia. Padre, ninguna arma forjada, Señor, contra la iglesia prosperará, Dios mío. Y tomamos esa palabra y la aplicamos a nuestros hogares, a nuestras familias, Señor. Padre, y pedimos que tú seas el que se levante, oh Dios, un vallado de ángeles alrededor de nuestras familias, de nuestros hogares. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, gracias, estamos en tus manos, Señor. Amén, Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga más. Qué bueno es el Señor, amén. Le damos gracias a Dios por su fidelidad, su amor. En esta hora, pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Bienvenidos cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a tratar de hoy abarcar lo más que podamos, ¿verdad? Estaba hace rato en casa y pues leyendo, ¿verdad? Leyendo, y yo dije, Dios mío, vamos a terminar el año y no vamos a terminar el libro de Ezequiel. ¿Verdad? Porque es bastante largo y al paso que vamos yo dije, Dios mío. Pero bueno, Dios sabe todas las cosas, ¿verdad? Imagínense. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Ah? Al estudio de 3 años. 3 años, ¿verdad? Sí. Sí. Imagínense, tiene 48 capítulos. Pero cada capítulo, usted sabe, están divididos. Lo interesante del profeta Ezequiel, hermanos, y el hermano Edward puede decirlo, es que hay capítulos, por lo menos como el caso de ahora, el capítulo 15, 16, 17, casi está alineado en el mismo pensamiento de Dios. Entonces, podemos estudiarlo en su conjunto, ¿no? Porque es el trato de Dios con su pueblo, y desde que comenzamos el estudio hemos estado viendo lo mismo, ¿verdad? El trato de Dios con su pueblo, el trato de Dios con su pueblo por causa de la idolatría, por causa del pecado, el trato de Dios con los líderes del pueblo, ¿verdad? El trato de Dios con no solamente los líderes religiosos, sino también sus líderes entronados, o sea, en este caso sus reyes y todo eso, ¿verdad? Cómo es el trato de Dios para con ellos. Y así sigue la secuencia cada vez, ¿verdad? La semana pasada no terminamos el capítulo 14, ¿verdad? Nos quedamos en la primera parte donde hicimos mucho énfasis, y yo decía el domingo, hice un poquito de referencia, ¿verdad? De cómo el capítulo 14 del profeta Ezequiel nos confrontó, ¿verdad? La semana pasada. El capítulo 14 nos confrontó y nos confronta. ¿Por qué? Porque nos habla de aquellas cosas que guardamos en nuestro corazón que pueden convertirse en ídolos en nosotros, ¿verdad? Los zapatos y ustedes los relojes. Hablando de eso, anoche tuve la visita de unos pastores amigos, que uno de ellos vino de North Carolina y otro pastor de aquí de Nashville, él pastorea en Hendersonville, y querían verme, querían saludarme, entonces vinieron a casa y ellos saben que me gustan los relojes. Me dice uno de ellos, el que vino de Carolina del Norte, me dice, oye Aníbal, ¿no nos puedes mostrar los relojes? Y yo le dije, ¿seguro? Bueno, para resumirles la historia, eran las 11 de la noche y nosotros viendo relojes. Viendo relojes. Y ellos me dijeron, Aníbal, tú tienes aquí un patrimonio con todo esto. Y yo le digo, bueno, esa es la herencia que le voy a dejar a mis hijos. Porque de verdad tengo muchos. Me gusta, y como tengo esa habilidad para yo mismo arreglarlos, repararlos, entonces yo pues cuando consigo ofertas por ahí que veo, rápido meto mano y algunos los vendo, en fin, algunos los vendo, algunos los tengo como en colección personal,
otros sí los pongo a la venta y en fin, pero bueno. Pero estoy orando al Señor para no permitir que eso se convierta en un ídolo en mi vida. ¿Me entiendes? Cosas como esas, ¿ves? Puede ser, como dice la hermana Lorena, para muchas damas pueden ser los zapatos, o la ropa, o las prendas, los perfumes. Mi hijo, yo creo que son los perfumes, porque tiene como 200,000 perfumes. Yo le digo, hijo, pero tú me dices que tengo muchos relojes, pero tú no te das cuenta cuántos perfumes tú tienes. Entonces, no, pero papá, no, es igual. Una por una no es trampa. Y si ustedes me preguntan cuántos relojes tengo, son muchos. Son muchos, pero yo les digo que ese es cuando yo me muera, esa es la herencia que le voy a dejar. No, déjanos en efectivo, dice mis hijos. Bueno, véndanlos y ahí está el efectivo, ¿verdad? Gracias al Señor. Pero, volviendo, ¿verdad? Sí, al tema, en el capítulo 14, el versículo 6, la semana pasada leímos, ¿verdad? Es como el corazón de este capítulo, ¿no? Es el corazón de este capítulo porque el versículo 6 del capítulo 14 de Ezequiel dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. O sea, no es solamente apartarnos de nuestros ídolos, sino apartarnos de lo que puede conllevar, a donde nos pueden llevar esos ídolos, a un punto de alejarnos y apartarnos de Dios y comenzar a hacer cosas que a Dios no les agrada. El capítulo 14, como lo vimos, voy a hacer un pequeño recuento para los hermanos que nos están visitando hoy. Dios les bendiga de nuevo. Estaba pensando hoy en ustedes casualmente, que Dios sabe que es bueno que estén. En el capítulo 14 vimos, ¿verdad?, que el Señor les revela a través del profeta Ezequiel, ¿verdad? A través del profeta Ezequiel, Dios les revela el corazón de los ancianos de Israel que habían venido a donde el profeta para consultar acerca de lo que Dios tenía para el pueblo. Acuérdense que Ezequiel era un sacerdote, ¿verdad? Y Dios utiliza a Ezequiel para decirle, no, Dios le dice a Ezequiel, estos ancianos tienen, voy a decir, ¿verdad?, escondido en sus corazones ídolos. Y entonces, ¿qué significa eso? Es muy fácil, y lo voy a leer para que ustedes vean. Dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. ¿Verdad? Ahí está. Hermanos, ¿tienen Biblia ustedes? Sí. Si no, yo les consigo una. ¿Sí? Ok. ¿Estará abierta la oficina? Sí. Yo no sé si ahí atrás hay. Creo que ya. En Ezequiel. Ok, dice ahí, ¿verdad? Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿ve? Ahí viene la palabra de parte de Dios. Y le dice, hijo de hombre, y Dios le revela, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, ¿ve? Ahí está. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Entonces, para recapitular y hacer un resumen ya de esto, ¿verdad? Lo que está tratando Dios con estos ancianos de Israel es revelarles a través del profeta lo que había en el corazón y que es muy fácil aparentar. Es muy fácil aparentar que estamos bien delante de Dios, cuando en realidad estamos lejos de Él. Y ahí se cumple lo que dice en un verso de un pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento, donde Dios les dice, este pueblo de labios me adora, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Verdad? Este pueblo de labios me adora, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Por qué, hermanos amados, sucede eso? Precisamente eso sucede porque le damos lugar a muchas cosas. Póngale usted el nombre que usted quiera, ¿verdad? Le ponemos
más importancia a eso que puede llegarse a convertir en un ídolo que por lo tanto le toma el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida. ¿Sabe usted que Dios quiere ser el número uno en tu vida? Él no quiere el segundo, ni el tercero. No, Dios quiere ser el número uno de nuestra vida. ¿Ok? Él quiere y desea ser el número uno de tu vida. Y eso tiene un precio, lamentablemente. Y digo lamentable por el hecho no de que Dios sea malo, no, Él es extremadamente bueno. Recuerden el mensaje del domingo de Alicia, ¿verdad? Dios es bueno, hermano. En su esencia, en todo su ser, Él es bueno. Y Él nos ama tanto y nos ha dado tanto. En el capítulo 17 del profeta Ezequiel nos revela eso precisamente. Nos revela eso, ¿verdad? Lo que Él espera, Dios espera de nosotros, que nos rindamos por completo. Pero nosotros a veces pagamos un precio, ¿verdad? A veces pagamos un precio. Por eso, a eso es que yo me refiero. Lamentablemente, a veces las personas, o todos caemos en eso, porque yo mismo me tengo que incluir, ¿verdad? Cuán difícil se nos hace en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuán difícil se nos hace. Pero hay algo que debemos entender, y es que ahora, a diferencia del Antiguo Testamento, ahora tenemos a alguien en nosotros que nos ayuda a vencer. Y que por lo tanto se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo, y por medio del apóstol Pablo, que Pablo dijo, ¿verdad?, que con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo somos más que vencedores. Entonces, por eso allí el apóstol, el profeta Ezequiel, ¿verdad?, revela esa gran verdad, y en el versículo 6 entonces hace ese gran llamado al arrepentimiento, a que se volvieran de su maldad, y luego hasta el versículo 11 vemos, ¿verdad?, lo que Dios quería seguir haciendo con ellos. Ahora hay una parte interesante, y es a donde nos quedamos la semana pasada, y es el versículo 12 hasta el versículo 23. Yo no sé si ustedes lo leyeron ya. ¿Quieren que lo leamos? En esos versículos se mencionan tres grandes personajes de la Biblia. Tres de los más grandes, voy a decirlo. Tres de los más grandes personajes de la Biblia, que el profeta Ezequiel los menciona aquí, y que es muy interesante. ¿Por qué el profeta los menciona? ¿Por qué el profeta hace alusión a estos hombres? ¿Y con qué intención? ¿Para qué los menciona? Y lo vamos a ver en este momento. Mire esto, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿verdad? Esta es la segunda parte del capítulo 14. La segunda parte del capítulo 14 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, resbalándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Y escuchen esto. Ahí está hablando de lo que Dios podía hacer, y no solamente que podía hacer, sino que Él iba a hacer para con el pueblo, ¿verdad? Y Él dice, en el versículo 14, dice: si estuvieren en medio de ella estos tres varones, mire, Noé, Daniel y Job. ¡Wow! Vean eso, quiero que vean el contexto. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, resbalándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ella, ¿en medio de qué? De este lugar donde Él habría de enviar el juicio, ¿verdad?
si estos tres personajes se encontraran en medio de ese pueblo, de ese lugar donde Dios iba a mandar su castigo, su espada, mire esto, mire lo que dice. Dice, si estuvieran en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, escúchenlo como dice, ellos por su justicia. ¿Entendieron eso? Por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y voy a seguir leyendo porque ahorita quiero explicar eso. Y dice, y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolare y quedare desolada de modo que no haya quien pase a causa de la fiera, otra vez se menciona, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová, ni aun sus hijos, ni a sus hijas librarían ellos, solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. ¿Entendieron lo que dice ahí? Si no, ahorita se lo explico. ¿Ah? Interesante, ¿verdad? ¿Saben qué es lo que está diciendo ahí la palabra del Señor? Nos está diciendo, mire, si yo mandara el juicio y el castigo al pueblo y estuvieran estos tres personajes ahí, estuvieran estos tres hombres, créame que solamente por su justicia de ellos serían los únicos que se salvarían. ¿Usted sabe de qué está hablando eso? ¿Sabe de qué está hablando eso? Estos tres personajes de la Biblia que acaba de mencionarse allí, Daniel, Noé y Job, son reconocidos como uno de los tres más, voy a decir, grandes personajes de la Biblia por el hecho de su relación y su intimidad de fidelidad hacia Dios, que vivieron consecuencias tan terribles y que a pesar de esas consecuencias tan terribles que vivieron, nunca dejaron de servir a Dios. Y cuando habla de su justicia, la justicia de ellos, ¿de qué creen usted que estaba hablando? De la voluntad de Dios en el corazón de ellos, que los llevaba siempre a hacer no lo que les dictara sus corazones, sino a hacer lo que le agradaba siempre a Dios. A eso es lo que se refiere ahí cuando dice, y si andare, y dice, si estuviera en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Jacob, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. ¿Por cuál justicia? Por la justicia que de amor y de fidelidad hacia Dios, al hacer siempre ¿qué? La voluntad, porque cada vez que se habla de la justicia, hermanos amados, se habla de voluntad. ¿Hacia dónde está tu justicia? Cuando se habla de nuestra justicia, está hablando hacia dónde se inclina mi actitud, mi comportamiento, mi conducta. ¿Se inclina totalmente a hacer la voluntad de Dios o la voluntad propia mía? Qué interesante, ¿verdad? Y ahí el profeta dice que por su propia voluntad de ellos se salvarían únicamente ellos. Y va más allá porque entonces después dice, y si estuvieran estos tres personajes allí, y enviaré yo fieras feroces para destruir, y estuvieran sus hijos de estos tres personajes, dice que aún sus hijos perecerían y ellos serían los únicos que se salvarían. ¿Por qué? Por su justicia, que estaba conectada con la justicia de Dios, o sea, con hacer siempre la voluntad de Dios, de hacer siempre lo que le agrada a Dios. Hermano, eso está tremendo. Eso está tremendo. Y dice, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían.
O sea, se perderían. ¿Quién se perdería? Los hijos y las hijas de Daniel, de Noé, de Daniel y de Jonás. De Jonás, oiga. De Noé, Daniel y Job. Imagínense. Interesante, ¿verdad? Y vea lo que dice el verso 17. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra y hiere y corta de ella hombres y bestias. Y otra vez pone la referencia de estos tres varones y dice, y estos tres varones estuvieren en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Ay, hermano, eso habla de integridad, ¿verdad? Eso nos habla de fidelidad a Dios. Eso no nos está hablando de apariencias como la de los ancianos, ¿verdad que no? ¿Ve la diferencia? ¿Ve el contraste entre los ídolos que estaban escondidos en los corazones de los ancianos y la justicia de estos tres personajes? ¿Ven? ¿Qué diferencia tan grande? Mientras que estos ancianos aparentaban una cosa delante de las autoridades, porque delante de Dios no podemos aparentar nada, porque estamos delante de Dios, somos cartas abiertas, que Él lo conoce todo y lo sabe todo, y tiene tanto amor y tanta misericordia en nosotros, que aún en medio de su juicio y sus castigos, Él lo utiliza muchas veces para restaurarnos y levantarnos. ¿Qué les parece? Aún en medio de esas situaciones, Dios utiliza esas cosas para convertirlas en bien para nuestras vidas. ¿Por qué? Él es el que nos hizo. Él es el que nos conoce. Él es el que sabe todo de nosotros. Amén, hermano. Entonces dice, y si estos tres varones, aunque estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si estuviere pestilencia sobre la tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar en ella hombres y bestias, y estuviera en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, no librarían a su hijo ni a su hija, ellos por su justicia, otra vez, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, y aquí viene la sentencia, aquí viene la palabra, aquí viene, dice, por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, hace una pregunta, ¿cuánto más yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? Espada, hambre, fieras, pestilencia, para cortar de ellas hombres y bestias, dice, sin embargo, he aquí, quedará en ella, dígalo conmigo, quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ellos, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. ¿Se dan cuenta? Que aún en medio del juicio, aún en medio del castigo que Dios puede mandar, ¿verdad? Para tratar de que el hombre entienda que alejado de él no puede hacer nada, aún en medio de esa situación, Dios se reserva un remanente que ha vivido ¿en qué? En su justicia. Entiéndase la palabra justicia, ¿verdad? Que ha vivido haciendo su voluntad, que ha vivido haciendo la voluntad de Dios Padre. Es ese remanente, hermanos amados,
procuremos nosotros estar en ese remanente siempre, ¿verdad? Que siempre vivamos tratando, que yo soy testigo, que no es fácil, no es sencillo. Nos enfrentamos a un diario vivir, a una lucha diaria todos los días. Tenemos problemas, sí, todos los tenemos, unos mayores que otros. Pero todos aquí, cada uno, no me diga que usted no tiene un problema. Aún los chicos que están aquí, los jovencitos que están aquí, tienen que enfrentarse día a día. Los niños tienen que enfrentar sus propios retos, sus propios desafíos para ellos. Cada uno de los que estamos aquí todos los días nos enfrentamos a eso, ¿verdad que sí? Cada día. Pero procuremos en medio de esas situaciones, que se me viene una palabra que el pastor Ni siempre decía, aquí en el diario vivir, decía el pastor Ni. ¿Recuerdan eso? Que siempre mencionaba. ¿Cómo está, pastor, aquí luchando en este diario vivir? Y yo, amén. ¿Verdad? Entonces, esa es nuestra realidad. Pero hay un remanente que Dios tiene, fiel, que Dios guarda, fiel. ¿Ok? Vamos a pasar rápidamente al capítulo 15. Vamos a tratar de ver si puedo abarcar el capítulo 15 a ver hasta dónde llegamos, ¿verdad? Luego dice, Jerusalén, una vid invencible. ¿Sí? Jerusalén, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, vino a mí palabra vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Qué buena pregunta. ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego, y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiera consumido y fuera quemada. ¿Servirá más para obra alguna? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Mi alma te alaba, Dios. Así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ella, y convirtiere la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación delante de Jehová el Señor. Ahí está, ahí termina el capítulo 15. ¿Usted sabe de qué nos está hablando ese capítulo? Es interesante, hermanos amados, porque el árbol de la vid o la planta de la vid, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Qué es la planta de la vid? ¿O la madera de la vid? ¿O qué es la vid? No, en términos literales. ¿Qué es la vid? ¿La vid es qué? La planta de la uva. La planta de la uva, hermano. Y es interesante porque la planta como tal, la madera, el tallo, toda la planta en sí, solamente sirve para dar fruto, nada más. Porque no sirve para más nada. No se aprovecha la madera de esa planta, de la vid, no sirve para otra cosa, no sirve para nada. Ni siquiera para hacer, o sea, para convertirla, vamos a decir, en carbón, para hacer fuego, ¿no? Porque se consume rápidamente, no sirve. Y eso tiene una enseñanza, hermanos amados. Esto tiene una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que Dios quiere hablarnos respecto a eso? Es sencillamente que eso era lo que era Jerusalén. Jerusalén era como la vid, la planta que producía solamente fruto, pero una vez terminado el fruto, ya no sirve para más nada. ¿Me entienden?
Ya la planta es insignificante, es valiosa cuando está dando fruto, pero cuando no está dando fruto no sirve para nada. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, se refiere a que el pueblo de Israel, o en especial Jerusalén, el pueblo de Judá y Jerusalén, hermanos amados, habían llegado a un punto que después de haber dado tanto fruto para el Señor, ahora sencillamente estaban en un estado tal que ya no servían para nada y había que consumirlos en el fuego. ¿Ustedes se imaginan tal cosa? A eso se refiere el pasaje, este capítulo 15. Lo dice en el 6, ¿verdad? Sí, ahí dice: Los 6. por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual ni al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Ahí está. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Esto significa que tenemos que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? ¿Cuidado de qué? Hermano, cuidado de no, voy a usar una palabra un poquito fuerte, espero que me la entiendan, no ser como los fariseos hipócritas, que aparentaban una santidad que no era realmente la que Dios esperaba. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque ese fariseísmo o esa hipocresía, porque así se llama, hipocresía, lo que nos puede llevar es a ser cortados. ¿Sabe? Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, no se me viene ahora mismo un verso de la Escritura, donde se habla acerca de eso, de la persona que aparenta que está sirviendo al Señor y lo que vive es pecando y pecando y pecando. Llega un momento que la Biblia dice, ese pasaje dice que Dios lo entrega a sus pasiones. Lo entrega a sus propias pasiones. Y sus propias pasiones lo terminan devorando, destruyendo. ¿Entiendes? Y no es Dios. Nadie puede decir, ay, fue Dios. No fue Dios. Fuiste tú mismo, mi niño. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre cree que está engañando a Dios y vive a sus propias expensas y luego quiere venir y aparentar una cosa delante de nosotros como cristianos, hermano, está viviendo una doble vida y eso es más peligroso que cualquier otra cosa. Eso sí es peligroso. Es mejor, váyase y rinda, bueno, nunca, hasta se me enredó la lengua. Hermano Eduardo. Entonces hay que tener cuidado, hermano, porque después de que Jerusalén dio tanto fruto, mira cómo terminó. Si no es porque Dios se reservó un pequeño remanente, ¿verdad? Hablando en comunidad, como conjunto, como grupo, como sociedad, Dios se reservó un pequeño grupo. Si no, ese pueblo hubiera sido... ¿Y sabes cómo se salvaron? ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel fue esparcido por todas las regiones del mundo, hermano? Sí, ¿verdad, hermano Edward? Israel fue esparcido por el mundo, hermano. Israel dejó de existir por muchos años. ¿Y quiénes vivieron quién vivió en esa nación de Israel? ¿Quiénes vivieron? Los palestinos. Los palestinos. Hasta que por fin el 14 de mayo de 1948 las Naciones Unidas declaró nuevamente el Estado de Israel. Y entonces empezaron a traerse todos los judíos que estaban en Europa y en todos sus países regados por el mundo, y ¡bum!, regresaron otra vez a Israel y se formó nuevamente lo que hoy nosotros conocemos como el Estado de Israel. ¿Y todo por qué? Porque Dios se guardó un remanente. Si no, se hubiera acabado por completo esa nación.
Entonces Dios hoy tiene un remanente ¿en quién? En nosotros, la iglesia. En los cristianos fieles y verdaderos que se guardan y viven para Dios, que vivimos para Dios, que nos negamos a nosotros mismos, que pagamos el precio del rechazo, del desprecio, de la humillación por ser cristianos. ¿Y qué tenemos que hacer? Permanecer firmes, porque eso es lo único que Dios nos manda. Estar firmes. Firmes en Cristo Jesús, mis amados. Voy a leer el capítulo 16 y nos vamos. Ya la semana que viene continuamos, porque ya son las 8:04. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, mira, y este capítulo habla precisamente de la infidelidad de Jerusalén. Mira esto, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Ahí está, les va a leer la cartilla, ¿ok? Como diríamos en buen criollo, le va a leer la cartilla, mire. Notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tú naciste, es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo, tu madre Etea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia y en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive, y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collares a tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Le leyó la cartilla, ¿verdad? En otras palabras, Dios a través la semana que viene vamos a ampliar un poco más, pero lo que básicamente Dios le estaba diciendo al pueblo de Jerusalén en ese momento era todo lo que Él había hecho por ellos. Todo lo que Él había hecho por ellos. Y es interesante porque al final dice, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. O sea, no fue por tus méritos, fue por mí que llegaste a ser lo que llegaste a ser. Wow. Y el verso 15, mire lo que dice. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Está utilizando, ¿verdad?, la figura de lo que es la fornicación y el adulterio para revelarles la condición en la que se encontraba el pueblo. Eso es lo que estaba Dios tratando de decirle al pueblo ahí.
¿verdad? Y usted puede seguirlo leyendo en su casa, hermano. Amén. Y el próximo miércoles, con la ayuda de Dios, continuamos estudiando esto, ¿ok? Pero una vez más, hermano, yo sé que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy difíciles. Y sé también que el enemigo no descansa, hermano, no descansa. Si usted abre una puertecita, por ahí se va a meter. Y muchas veces son las pequeñas zorras las que echan a perder la piña, dice la Escritura. ¿Sí o no? Las pequeñas zorras, ¿verdad? Son las que echan a perder la viña. Tenemos que tener cuidado y levantar bandera de victoria en oración, en ayuno, hermanos. Buscar de Dios, disciplinarnos en la presencia de Dios cada día. Porque es la única forma en vencer. Es la única forma en vencer. ¿Sí o no? Si nos descuidamos en esas áreas, hermano, vamos a ser blanco fácil. Blanco fácil para los ataques del enemigo. Y recuerde que él anda buscando a quien devorar. Y cuando usted más firme cree que está, es cuando más peligro estás corriendo. Por eso dice la palabra, mire que el que esté firme no caiga. Amén, hermano. Así que, ¿a qué nos lleva todo esto que estoy diciendo? Sencillamente a mantenernos en una actitud de humildad, en una actitud de humillación, una actitud de fidelidad delante de Dios, para que sigamos avanzando. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, honramos, glorificamos y exaltamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Padre, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido. Dios de los cielos, gracias porque en medio de tantas turbulencias que vivimos día a día, Señor, en medio de tantas pruebas, dificultades, Señor, en medio de tantas cosas, Señor, hoy podemos estar aquí en tu casa, Señor, y abrir nuestros corazones con toda sinceridad, Señor, porque tú nos conoces, Padre. Delante de ti no podemos ocultarte nada, nada, absolutamente nada, oh Dios. Yo podré engañar a mis hermanos, Señor, pero a ti no te puedo engañar, Señor. Por eso aquí me postro delante de ti. Por eso abro mi corazón hoy delante de ti, Señor. Porque tú lo escudriñas todo. Tú conoces lo más profundo de mi corazón y de mis pensamientos, Señor. Padre, y tú sabes si hay falta de algo en mí, oh Dios. Por favor, enséñamelo, Dios, para yo aprenderlo y seguir hacia adelante, agradándote en todo, Dios, para que mi justicia, Señor, siga alineada a tu justicia, para hacer siempre tu voluntad, Dios de los cielos. Que mi justicia no sea la justicia de mis propias obras, Padre, sino que mi justicia esté basada en tu voluntad y en tu justicia, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios de los cielos, glorifícate de manera muy especial, Dios amado. Hoy presento a cada uno de mis hermanos aquí presentes, sus hogares, sus familias, Señor, están en tus manos, Dios de los cielos. Pelea la batalla, mi Dios, por ellos, Señor, aleluya. Cada uno sean levantados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para vencer toda trampa y acechanza del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, clamo a ti por la iglesia Christ Church Latina, una vez más, oh Dios, para que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, prosperando nuestro caminar. Señor, oramos por cada uno de los hermanos que no están con nosotros hoy. Señor, inquiétalos a venir a estos estudios, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Padre, ahora que nos vamos a retirar de este lugar, Señor, bendice las ofrendas que serán colectadas. De manera especial, Señor, multiplícalas al 100 por 1. Dios de los cielos, y llévanos con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.